Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. A nombre del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, les damos la más cordial bienvenida a este 13º Congreso Internacional de Contaduría, que lleva por nombre La Contaduría Pública ante los Delitos Financieros. En este bloque contaremos con la participación de 3 ponentes. Tenemos en primer término al contador Marco Antonio Galindo Madrigal. Tenemos también al actuario Humberto Valdés y tenemos al maestro Octavio Díaz Vera. Me voy a permitir dar en primer término el uso de los micrófonos al actuario Mario Humberto Valdés Ansúrez, de quien me voy a permitir leer una breve semblanza. Es actuario por la Universidad Autónoma de Guadalajara, con la especialidad en Administración Financiera de Proyectos y Negocios, también por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Maneja el programa de consejeros en el Centro de Excelencia en el Gobierno Corporativo AC, tiene diplomado en Ventas Estratégicas por el ITESO y está certificado en Data Analyst. Es aspirante en la carrera de Data Scientist de Data Camp. Su experiencia laboral: actualmente es analista de monitoreo continuo de auditoría interna. También tiene experiencia como jefe de análisis de información. Estuvo en alguna empresa, en la empresa Finamex, como analista de riesgos y también como analista bursátil. Les damos la más cordial bienvenida y empezamos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Después de la comida, ¿verdad? Bueno, ¿me permiten el apuntador? Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Gracias por darme la oportunidad de venir aquí a presentar lo que es mi trabajo, qué es lo que hago, y darles a ustedes una referencia de qué podrían hacer con análisis de datos, Data Analytics. Y bueno, esto es una tendencia, hay que verlo así, es una tendencia global, el poder utilizar todo lo que tenga que ver con datos. Claro que hay que tener su cuidado, su previo cuidado de cómo utilizarlos y cómo manejarlos y cómo es su tratamiento y almacenamiento. Si me pueden ayudar con la siguiente, por favor. Muy bien, como ya habían comentado, yo estuve en Finamex Casa de Bolsa un tiempo, lo que me dedicaba a ver análisis de riesgos y también estuve en análisis bursátil. En la distribuidora, lo que hice fue la parte de análisis de información, apoyaba varias áreas, que es compras, ventas y operaciones. Estuve en las 3 apoyando a todas las áreas de la empresa con la finalidad de tomar decisiones de forma estadística, y ahorita actualmente trabajo en Grupo Aeroportuario del Pacífico como jefe de monitoreo continuo. ¿Me puedes apoyar con eso? Gracias. Bueno, ¿qué es Data Analytics? Si estamos viendo aquí ¿sí alcanzan a verla? ¿Sí? Ok. Bueno, hay una empresa que se llama IDC, International Data Corporation, que se dedica a hacer estadística de mercado inteligente. Esta empresa lo que dice, o lo que comento, que espera que haya un crecimiento de la información. ¿Agarro el otro? Haya un incremento de la información que se maneja y que se genera casi exponencial. Esto crezca cada 2 años crezca cerca de, digo el comentario, son terabytes, 35 zettabytes. Parar, ¿ok? Algunos dirán, ¿eso qué es? ¿A mí qué me importa? Pero es muchísima información, y para esto necesitamos tener análisis de datos. Si nos llenamos de datos y no tenemos herramientas para poderlas... ¿Por favor? Muy bien, un zettabyte es 100 giga,
cabe aproximadamente 960 minutos. En un zettabyte caben 2.000 millones de años de música, un zettabyte. Y nosotros esperamos, bueno, la empresa que se generen 35 bytes de aquí a 2020. Bien, recuperando un poco de un archivo, de un documento de Deloitte, las firmas, la parte de la información y los datos. Tenemos 8 puntos para el tema de auditoría. Administración de riesgo y fraude, ciberseguridad y amenaza, administración de los riesgos de proveedores y terceros, administración del riesgo empresarial y el nuevo estándar de reconocimiento de ingresos. Abarcar riesgo y cumplimiento de una forma. De todo esto, tenemos 4 puntos donde de forma natural podemos decir, ahí puedo meter Data Analytics, aunque lo pudiera hacer de forma general. Puedo meter KPIs, puedo meter indicadores que me apoyen con Data Analytics. Ando con la misma empresa, IDC, algunas expectativas de qué es lo que sucede con la información y cómo se va a generar también. Se espera que la evolución de la información de aquí a 2025 vaya cambiando de una forma de un ambiente empresarial a una forma que necesitemos obligatoriamente utilizarla, que sea vital para nosotros. 20% será crítica y el 10% de ella será hipercrítica, que no podemos vivir sin ella. Hay muchas personas que a lo mejor ahorita no lo vemos o no lo tenemos a nuestro alrededor, pero por ejemplo, diabetes que se esté cuidando, puede utilizar sensores y se puede estar monitoreando constantemente. Los sistemas serán más entrelazados y habrá lo que se conoce como Internet de las Cosas. ¿Alguien haya escuchado ese término? ¿No? Ok. Ese término se refiere a que cualquier dispositivo que tengamos, incluso en nuestra casa, esté conectado vía remota, por medio de Internet o de alguna otra red interna. Esto quiere decir que de aquí a 2025 las personas esperan tener por lo menos, IDC espera que las personas tengan al menos 4.800 interacciones en el día. Eso quiere decir que cada 18 segundos va a haber una interacción de nosotros con un dispositivo. Esto es un dato que encontré también. Ya para 2025 esperan 50 zettabytes. Ahora, también en respecto a la información, esperan que sea cambiante en el sentido de que sea ya en tiempo real y todo sea móvil. De esto, para 2025 se espera que el 95% de un cuarto de la información sea generada por medio de dispositivos real y el 95% sea por Internet de las Cosas. Y lo más reciente, ahorita, que es la forma en la que se genera la información en los últimos 10 años, antes de 2000, era que se generara a través por el entretenimiento, ¿de acuerdo? Que sea Netflix, sean incluso Amazon con películas, libros. Ahora lo que se espera es que sea enfocada a la productividad, datos integrados y que se utilice tanto en videovigilancia como en publicidad. No sé si alguien escuchó una noticia de Vancomer, alguien la leyó. Por un lado es bueno, por un lado a lo mejor lo que está haciendo es quitar algunos puestos tradicionales. Está migrando muchas cosas a la parte de análisis de datos. ¿Sigue? Un semblante rápido de lo que tiene la información. Tenemos 4 formas, una es estructurada, otra es la no estructurada y otra es la interna y la externa. Rápido, la que sigue de favor. De forma estructurada externa, tenemos por ejemplo INEGI. Hay muchas bases de datos que podemos utilizar que son de forma estructurada, incluso aquí, si no estoy mal, hay muchas bases de datos de la ODG que las pueden utilizar. Sigue, por favor. De forma externa, no estructurada, proviene por ejemplo de lo que son las redes sociales. Todo eso también se puede utilizar de forma para que la podamos analizar, estructurar
y la podemos utilizar para a lo mejor alguna investigación, algún comentario, incluso nosotros mismos de repente decimos, nos metemos al Face y decimos, mira, tal persona la conozco. Para eso sirve, pero no solamente sirve de forma personal, sino también puede llegar a darse con algo más serio, para hacer encuestas, para ver tendencias de intención de voto. Bien, la información estructurada interna. Para algunos les será fácil entenderla, es muy sencilla. Todo lo que proviene de la empresa proviene, por ejemplo, de un ERP o de un CRM. Por ejemplo, un Compaq, por ejemplo, SAP, Dynamics o Salesforce. Por decir algunas, Salesforce es un ejemplo de cloud computing también. Ok, también, por último, la no estructurada interna. La no estructurada interna quiere decir de la misma empresa o de tu mismo organismo, se genera todo eso. Puede ser de los websites, actividad de los websites, puede ser actividad de aplicaciones. Aquí, por favor. Muy bien. ¿Y toda esta información para qué nos sirve? Me comentaban que la mayoría de aquí son contadores. No digo que todos, pero la mayoría son contadores. Bueno, si hablamos en este aspecto, ¿cómo podríamos utilizarla? Unidad de inteligencia financiera en el SAT. Y bueno, si hablamos de fiscalización, ¿qué se puede hacer con Data Analytics o con Big Data? Es cruzar múltiples, analizar millones de registros, dar la información para tener una visión de los datos, implementar esquemas para definir perfiles de las personas, aplicar incluso transacciones fraudulentas. También se pueden identificar anomalías con este análisis, se pueden ver puntos de atención o banderas, que son como puntos rojos, riesgos potenciales y también, lo había comentado, las redes sociales pueden funcionar para podernos dar una idea de por dónde va la información. Muy rápido. Este es un modelo del ciclo de vida de la información. Hay muchos. ¿Por qué? Porque es una rama que está cambiando todo el tiempo. Una rama muy, muy volátil en ese sentido y está modificándose constantemente. Sobre todo lo último, si lo quieren ver, es la parte de protección y privacidad de datos. Es muy importante tener cuidado con eso. Rápido. El estudio o planeación lleva qué, cómo, cuándo, cómo lo voy a utilizar, qué métodos voy a utilizar, qué herramientas voy a utilizar y cómo voy a guardar la información. Todo lo que tenga que ver con el proceso lo voy a estudiar y lo voy a planear en este punto. ¿El que sigue, por favor? Recolección. Esto es algo muy importante porque algunos dirán, nomás pásame el archivo y ya. No, es muy complicada luego recolectar información porque a veces son proveedores externos, a veces son proveedores internos. Son bases de datos que no podemos leer con un Excel o con un interrogador de datos. La documentación, hay que documentar cada dato, como cada tabla o cada información o cada documento, cada archivo digitalizo y lo tengo que documentar. Funcionar las bases, el chiste de este proceso, de hecho este proceso que estoy principalmente para Big Data, pero ¿qué voy a hacer? A final de cuentas, si fuera Big Data, unir todas las fuentes en una sola. Voy a utilizar todas las tablas o todo lo que generé de información y lo voy a pegar y lo voy a hacer una sola. Preparación, voy a preparar mi información para que mis archivos, mis herramientas que estoy utilizando, la puedan leer, ya sea un Excel, sea un CSV o sean archivos que yo pueda leer con mis herramientas normales. Aquí. Esta parte es lo más importante, es de la parte más importante del proceso porque aquí vienen resultados, aquí vienen conclusiones y aquí lo que me va a ayudar es a tener, voy a tener que terminar con este punto y al fin este punto es importante. ¿Por el que sigue? Explicar y compartir. Esto es muy relevante ahora con Data Science. Es muy común ahora que se
comparta la información. También depende cuál, no toda. Por lo mismo, tener consideraciones de privacidad y derechos de autor y que no tenga algún problema con la información que están guardando, ¿ok? Porque habrá información que a lo mejor tengan que borrar, porque la ley no te lo permite guardar. Por favor. Almacenamiento. Bueno, eso es rápido. Es saber dónde la voy a poner, con qué la voy a poner y cómo puedo preservarla para que la pueda volver a usar en un futuro. Usar, tal cual, necesito poderla reusar la información. Si no, no me sirve. Si yo quiero volver a utilizar la misma información, tengo que volver a hacer todo el proceso para volver a llegar a reusar. Y hay que dejarla lo más limpia posible para que alguien más o yo mismo pueda utilizar. Y esto incluso hay muchas empresas que se dedican a vender bases de datos de forma legal. Un ejemplo rápido de Data Analytics. Hicimos en la empresa, tenemos algo que se llaman tiendas de conveniencia. Comentado, como me habían presentado, soy auditor interno. Nos habían comentado que había una anomalía en la operación de las tiendas de conveniencia. Extrajimos la base de datos, había tickets, hora, fecha, nombre, y lo que hicimos fue separando a ver cómo se generaba. Si era por usuario no encontramos nada, ¿ok? Por hora identificamos que las mayores horas eran entre las 11, la que sigue por favor. La anterior, por favor. Ok. Que era entre esta hora, entre las 11 y la 1 de la tarde, 11 de la mañana y 1 de la tarde. ¿Qué hicimos? Tenemos una limitación, no podíamos tener más de 15 horas de video hacia atrás. ¿Por qué? Porque no guarda más el sistema. ¿Ok? Se genera mucha información y necesita ser depurada. Entonces, de esos últimos 15 días dijimos, pásame aleatoriamente de los últimos 15 días este horario, entre las 13 y la 1 de la tarde. Perdón, entre las 11 y la 1 de la tarde. Y sí, efectivamente encontramos anomalías operativas. Bueno, aquí es un ejemplo muy rápido. Me gustó mucho. Todavía sigo estudiándolo porque es muy amplio el proyecto. No sé si alguien haya escuchado de un estudio que hizo el INCO, el índice de riesgo. Lo que hacían es medir el índice de riesgo del sistema mexicano de compras públicas, de contrataciones públicas. ¿Qué es lo que hicieron? Evaluaron procedimientos, evaluaron unidades compradoras y dependencias y entidades. ¿Cuántos procedimientos? 700,000 procedimientos. ¿Cuántas unidades compradoras? 1,537. Eso quiere decir que son más de 2.3 billones de pesos. Cerca del 10% del gasto público entre 2012 y 2017. Con esto que se generó una base de datos de más de 200 millones de celdas. ¿Para qué servía el índice? Para identificar posibles riesgos y problemas potenciales. No identifica corrupción, no identifica eso. Es posibles riesgos, son riesgos a final de cuentas. Muy bien. No, la anterior. Muchas gracias. En el estudio comenta que Robert Kligar es un profesor de economía, estuvo como profesor de economía en Yale. Que la corrupción es igual al monopolio más discrecionalidad menos la rendición de cuentas. ¿Ok? Si hablamos en conjuntos, todo lo que no sea eso es un riesgo. Es una falta de competencia, el riesgo de corrupción es falta de competencia, una falta de transparencia y hay anomalías en la información. ¿Qué se hizo? De forma breve, este fue el proceso que llevaron. Obviamente el proceso es mucho más largo, pero eso fue lo que hicieron. ¿Qué hicieron? Generación de la integración de base de datos, una estimación de indicadores, la calificación de cada una de las unidades compradoras y se generó un índice de riesgo de corrupción por cada entidad. ¿Con qué se encontraron? Que el sistema Compranet tenía muchas insuficiencias, era muy complejo y no era fácil de analizar. Tuvieron que necesitar varias herramientas para poder hacer una sola base de datos. Sigue, por favor. Esta base se comprende de 9 bases de datos, cuando pues, Compranet, por ser un sistema que dices debe tener todo, no, tuvieron que completarla con información externa. ¿Con qué completaron?
De parte de Compranet utilizaron procedimientos de contratación, los programas anuales y participaciones. Y utilizaron Web Scraper, es una forma de extracción de información por medio de Internet. Es como si ejecutaran, ¿alguien sabe de macros? ¿Algo así rápido? Bueno, ejecutaron una macro y extrayeron información y lo que hicieron fue bajarla de Internet. RFCs, una base de RFCs fantasmas del SAT. Directorio de unidades compradoras de la Secretaría de Función Pública, de proveedores y contratistas sancionados y el registro único de proveedores contratistas. ¿Qué sigue, de favor? Método, muy rápido. ¿Qué utilizaron nada más? Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Y se construyeron 43 variables con esto. Cabe recabar que no se utilizó, no cae aquí Pemex porque ya no es del Estado, ya no es paraestatal, ¿ok? ¿Qué se hizo? Un cálculo del tipo de contratación, como había dicho, es la falta de competencia, transparencia, anomalías, y se califica la unidad compradora. Aquí sí, de favor. ¿A qué se llegó? Con todo ese análisis de datos, que había, estas son el top 10 de unidades más riesgosas. No quiere decir que haya ocurrido algo, pero son unidades más riesgosas, donde puede ocurrir un evento. Un evento, me refiero a cualquier tipo de evento, puede haber fraude, puede haber corrupción, puede haber N cantidad de eventos. Encontró que en el términos de gasto había 3 dependencias que concentraban todo, ¿no? CFE, el IMSS y la SCT. Aquí concentran la mayor cantidad de gasto. De 2012 a 2017. Muy bien, ¿otra? Gracias. ¿Qué se encontró también? Que de 1000 empresas que ganaron este tipo de contrataciones, de licitaciones, el 59% del monto fue ejecutado de forma en licitación, en monto, ¿ok? Pero el número de contratos asignados, el 71% fue adjudicado directamente. Sí, de favor. Muy bien. La frase que venía en el documento que leí era que decía que cambias de sexenio, cambias de ganadores. ¿Ok? Y aquí está la gráfica tal cual, son los montos de los top 10, de los top 100 de empresas, cuando empezó antes del sexenio, tenían desde 2012 el 43%, el top 100, y bajaron al 20%. Y luego el top 100 empresas nuevas al 2016, llegaron al 51% del monto de estas mismas 100 empresas. Bien, en términos de Data Analytics, como vieron, hay muchas bondades, hay muchas formas en las que las podemos aplicar y nada más hay que estudiar bien cómo implementarlas. En este ambiente de información y datos hay escuelas, hay infraestructura, hay herramientas de analíticos a nivel global que pueden utilizar, incluso pueden compartir con gente de todo el mundo. Les sugiero que hagan, si les interesa, pues mueve la atención la parte de datos analíticos, utilizar Data Analyst. Métanse un poquito a Internet, en Internet hay muchas cosas, es una fuente de información increíble, hay escuelas, hay formas de utilizarlas para que la puedan apoyar su carrera actual con información y con datos, y la pueden tener tipo de herramientas. Hablamos de auditoría interna, que se le llaman CATS, Computational Audit Assist. Son herramientas que nos sirven para poder auditar, ¿ok? Son indicadores de bases de datos, son ACL e IDEA. Yo propiamente utilizo ACL y estoy certificado en esa como nivel 3. Eso es todo, muchachos. Muchas gracias. ¿Cómo vamos en tiempo? Gracias. Bien, ¿tenemos alguna pregunta para nuestro actuario, Mario Humberto Valdés? ¿Y una? ¿No? ¿Nada? Muy bien, entonces agradecemos Muchas gracias a Mario Humberto Valdés por este tema novedoso de minería de datos y Data Analytics.
Enseguida tenemos la participación del contador público certificado Marco Antonio Galindo Madrigal. Él es contador público, egresado de la Universidad de Guadalajara, cuenta con una amplia experiencia profesional, aproximadamente 20 años, trabajando en proyectos principalmente de manufactura automotriz, de retail y consumo, entre otros. Es consejero de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Fue presidente general del Colegio de Contadores del Estado de Aguascalientes de 2014 a 2015. Es miembro del Comité Seleccionador del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Aguascalientes. Integrante del Consejo Directivo de Coparmex de Aguascalientes y exintegrante del Consejo Directivo del Consejo Coordinador Empresarial también de Aguascalientes. Es miembro activo de la Comisión Regional de Occidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Normas de Información Financiera, instructor certificado a nivel nacional dentro de la firma KPMG, revisor internacional de calidad para proyectos internos de la misma firma, principalmente en Centro y Sudamérica. Tiene experiencia profesional internacional en Toronto, Canadá, y es expositor nacional de la campaña El Poder de los Números, proyecto destinado a motivar jóvenes universitarios de todo el país. En esta ocasión nos brindará el tema Entorno, Estadística y Administración del Riesgo sobre Fraudes Corporativos. Le damos la bienvenida. Buenas tardes. En lo que nos ayudan a conectar el otro micrófono. Muchas gracias, Javier, por la invitación. Como siempre, un placer. Radico desde hace 10 años en Aguascalientes, pero orgullosamente egresado de este centro universitario. Por ahí egresé alrededor del 1999. ¿Sí? Lo encuentro totalmente cambiado, Javier. Felicidades, creo que muy buena labor. La última vez que pisé este centro universitario fueron hace 5 o 6 años en este mismo congreso. Hoy intenté venirme en el 380, pero sí es algo complicado. Todavía recuerdo una de las últimas veces que me vine en el 380 a la universidad. Voy a hacer un paréntesis, Javier, ¿no? Vi una muchacha muy guapa en el 380 en Periférico y Federalismo. Yo estaba estrenando zapatos, yo iba muy mono, ¿no? Yo venía muy mono a las 2 de la tarde, ya muy tarde a la escuela. Piso la banqueta con mis zapatos nuevos, el puro filito, y creo que caí como 3 metros, ¿no? Entonces, para no hacerles el cuento largo, ya la clásica de que no dejo pasar el camión, ese no es el mío, ¿no? Ya una señora de edad avanzada me estaba ofreciendo el lugar, entonces no muy buenos recuerdos me trae el 380, ¿no? Pero bueno, yo encantado de estar aquí con ustedes. Es un placer. Vamos a compartir 25, 30, 35 minutos. Vamos a compartir, son aproximadamente 435 láminas. Esperemos hacerlo breve en los próximos 35 minutos. Vamos a resumirlo. Aquí estamos, el micrófono estará abierto para cualquier duda, cualquier comentario. ¿Ya sirve, Norma? Bueno, me toca hablar sobre relacionado a estadísticas, administración de riesgo y todo lo relacionado a algunos fraudes corporativos. Más bien nos vamos a enfocar bien en estadísticas elaboradas. Yo trabajo desde hace 18, 19 años, un par de años después de que egresé, en el último año de que egresé de la universidad, de aquí del centro universitario. Una firma, un par de años después me incorporo a donde estoy actualmente, ¿no? Bueno, iniciamos. Normita, ¿me ayudas, por favor? ¿Quiénes estamos aquí? Ya me explicó un poco Javier. Estamos contadores, gente de negocio y de diversos niveles, ¿no? Entonces, estamos hechos, ¿no? Aspectos generales, vamos a ver un poquito del fraude en números, factores que ocasionan este tipo de riesgos.
Cuidado, a ver si no doy el Juan Gabrielazo. A ver, ahí me ayudas, Javier. No sabía que tenía trampa, Javier. Pero bueno, perfiles del defraudador. Normalmente, ¿qué es lo que pasa afuera? ¿Qué es lo que pasa en los negocios? ¿A qué se pueden enfrentar ustedes una vez que egresen de este extraordinario centro universitario del cual? Bueno, pero bueno, le damos, Normita. Otra más, por favor. Otra más. Aspectos generales de fraude. Algún banco canadiense dice, oye, el fraude como tal, el riesgo tal no es tan malo. Lo malo es, y lo preocupante es mal administrado, que sea mal entendido y que sea mal atendido. Mal entendido y mal atendido. ¿Sí? Eso sí es grave. ¿Sí? Eso como tal va a existir en todos lados del mundo. Sin embargo, el cómo lo trabajemos, el cómo lo entendamos y el cómo lo entendamos va a ser el tema relevante, ¿no? Este es Bank de Canadá. No sé, ¿qué ven aquí? ¿Es un iceberg? ¿Tu nombre, compañera? ¿Qué ves ahí, Esmeralda? ¿Iceberg? Bueno, ¿le damos, Norma? Traducido en temas de niveles de fraude, en la foto de la realidad de lo que está pasando allá afuera en la economía mundial, se dice, las estadísticas nos arrojan el 20% de todos los fraudes es lo único que se observa. Es decir, 40% de los fraudes jamás son detectados y 40% del otro fraude, del otro 100% es poco conocido. Entonces, de todos los casos que nosotros conocemos, por ahí sí hemos escuchado alguno, es prácticamente 2 y hay 8 más que están rondando que nadie conoce. Tema interesante, ¿no? Creo que nos acercamos más al micrófono. Para que se dé un tema de fraude deben de conjuntarse 4 características, que es la capacidad, la oportunidad, la racionalización y la presión. Ahorita más adelante vamos a ver cada uno de estos 4 experiencias para entrar un poquito en detalle, ¿no? Este es un claro ejemplo, dice, estimada junta de accionistas, si ustedes no protestaron cuando los hice ganar millones con métodos poco éticos, espero que no lo hagan de tos ahora que me retiro con una suma millonaria, ¿no? Esto se da en el mercado y son casos que lo podemos ver ahorita en una gráfica con un poco de humor, pero son casos que se van a la vida real y sí impactan en el mercado nacional. Mitos sobre fraudes financieros. Más, ¿qué dicen las empresas? ¿Qué pasa allá afuera? Oye, a nosotros, nuestra gente no cometería nunca un fraude. ¿Sí? Ese es el mito. El 85% de los fraudes los comete personal interno de cada compañía. Cuando la propia compañía dice, no, pues esto a mí no me va a pasar nunca, ¿no? El fraude no puede sucedernos, somos una empresa muy estable. Sabíamos si el fraude lo supiéramos, lo sabríamos, si el fraude estuviera ocurriendo, monitorearíamos más las áreas más vulnerables, ¿no? Entonces son mitos que tradicionalmente escuchamos en el mercado, pero la realidad nos dicta otra cosa. Si un fraude ocurriera, lo descubriríamos rapidísimamente. Eso no nos pasa aquí, no tenemos controles, tenemos todo tipo de acciones para prevenir, para mitigar fraude. Entonces eso no nos pasa. El daño por el fraude no sería significativo, lo podemos manejar si es que hubiera fraudes. Estos son algunos de los mitos que se escuchan allá afuera en el mercado empresarial. ¿Qué tipos de fraudes tenemos? Tenemos internos, externos. Yo a lo mejor a veces volteo por si no las llego, ¿no? No las llevo hasta allá, a lo mejor volteo para acá. Internos, externos. Internos, tenemos algunas ocasiones malversaciones de activos, que creo que por ahí ya algunos temas. Tenemos también beneficios directos, cuando el empleado se beneficia per se en su persona al llevar este tipo de acciones, a eso se le llama un beneficio directo de quien lo comete. Robos de efectivo, fraude de estados financieros,
beneficios indirectos. Esmeralda, ¿qué te suena beneficios indirectos? Yo como director de finanzas, acciones para que se beneficie la empresa y no tanto yo. A eso se refiere este tipo de segregación, ¿no? De directo y de indirecto, ¿no? Indirecto, ventas fictas para alcanzar objetivos. Muchas de las ocasiones en las empresas se dictan algunas metas para lograr ciertos bonos. Eso lleva a cometer, eso estadísticamente se ha comprobado que puede llevar al origen, motivar a la gente de finanzas, a la gente de contabilidad a realizar este tipo de acciones fraudulentas. Entonces, te regreso un poquito a Norma. Externos, pues tenemos piratería, no sé si ustedes la conozcan o no, aquí en México creo que no se da mucho, pero bueno, ese es en otro país, en otros lados del mundo, aquí en México no lo conocemos. Tenemos también clonaciones de tarjetas de crédito, tenemos beneficiarios fictos, tenemos un tema de lavado de dinero que creo que tampoco es en otras partes del mundo, aquí con nosotros no se da mucho. Fraude en números, empresas que cuentan con medidas de prevención, sí, el 30%, estas son estadísticas que hace nuestra firma, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, donde se considera una gran gama de en México se consideran más o menos 800 empresas y a nivel mundial se consideran otras tantas miles, ¿no? Entonces, ¿qué dicen los empresarios? Si el 30% sí, cuento con medidas, es decir, 3 de cada 10 cuenta con algo, prácticamente 7 de cada 10. Yo con lo que cuento es con la bendición nada más, ¿no? Entonces, esta es la realidad, esto es lo que está pasando afuera en el mercado, esto es lo que está pasando en el mercado económico allá afuera. Le damos, algunos los ven muy elegantes, todo el rollo, pero es la cara de algunos de los ejecutivos. Muchos de estos casos se han sido gente que se dedica a la filantropía y gente con mucho prestigio mundial, pero vamos a ver algunos casos adelante. No se ve muy bien, pero tenemos, por ejemplo, un caso de Parmalat, a quien le gusta el fútbol, alguna ocasión fue patrocinador del Real Madrid, ¿sí? Una empresa italiana muy famosa. Para darles un dato contundente, dentro de sus estados financieros, ella reportaba, por ejemplo, ventas a Cuba superiores por mes, es decir, ¿en qué mes estamos? ¿Cuál es tu nombre, compañero? Carlitos, estamos en septiembre, ¿verdad? Septiembre, imaginemos que Cuba pudiera consumir 100 millones de pesos en venta de leche. Sí, por año consumía 1,200, un promedio, Carlitos, Cuba. Parmalat decía, oye, pues yo le vendí nada más en septiembre a Cuba 4,000 millones de pesos. Entonces, algunos temas muy, muy drásticos, ¿no? Decía, oye, pues ¿de dónde, no? Si Cuba en todo el año consume 1,200, tú dices que en septiembre nada más vendiste 4,000 millones de pesos. Entonces, temas así de contundentes hicieron que quebrara o que tuviera problemas económicos muy serios Parmalat, de estar en la cumbre mundial. Bueno, pasó a una distorsión, a unos temas, a una afectación financiera, una afectación económica muy fuerte por este tipo de fraudes financieros. ¿Qué buscaba Parmalat? Bueno, buscaba generar utilidades, era compañía pública en Europa, entonces buscaba captar público inversionista, al final del día buscaba lana para que entrara a la bolsa de la empresa, ¿no? Ese es un caso. Tenemos algunos otros casos, Bernard Madoff es otro gringo, tenemos casos en alemanes, tenemos casos franceses, tenemos muchos casos gringos, tenemos muchos casos de muchas partes del mundo. Entonces, este tipo de actividades se dan en todas partes del mundo, ¿no? Lo que ha hecho el mercado mundial es tratar de crear controles, tratar de crear leyes para reducirlo, ¿no? No tanto para eliminarlo, ¿no? Es muy complicado eliminarlo, pero bueno, son algunos temas, algunas experiencias. Le damos, Norma, por favor. Ese que ven aquí, Carlos, cuate,
cuate queriéndose ver muy mamey, ¿va? Cuando está muy flaquito, ¿va? Esto es lo que pasa traducido en el mundo financiero, ¿sí? Empresas realmente flacas quieren verse en el espejo, quieren ver que la bolsa, que los proveedores, que los usuarios de información financiera los vean muy, muy mamey, Carlos, ¿no? Pero bueno, este es simple y sencillamente un reflejo y es real lo que pasa en la economía mundial. Empresas que son realmente delgadas, flacas, sin ningún gramo de músculo, que quisieran, que se pretenden vender o se venden como una empresa muy robusta, ¿no? ¿Le damos, Norma? A raíz de todos estos temas de empresas, se estima que los fraudes financieros en empresas, en la economía mundial, de toda la vida. Sin embargo, a inicios de los 2000, ¿sí? Creo que por aquí todos, algunos ni nacían, supongo, no, ya los 2000 ya nacían, ¿verdad? Ya estaban por acá, ¿va? Entonces, a inicios del 2000, entre 1999 y 2004, se da un periodo donde se dan muchos escándalos mundiales. Sobre todo en Estados Unidos, ahí empieza el caso de Enron, empieza el caso de algunas otras compañías con fraudes muy fuertes. Parmalat, está Toshiba, está Walmart, está Siemens, o sea, empresas de categoría mundial muy fuerte. Esto se da a inicio del 2000, ¿te regresas, Norma? Y se crea la ley Sarbanes-Oxley, ¿sí? Es una ley que se crea en Estados Unidos, SOX, ahí le puse J-SOX, hay otra ley japonesa que es Japan SOX, ¿sí? La ley norteamericana es como un candado para minimizar o para mitigar todos los fraudes financieros, ¿sí? A lo mejor habrán escuchado el caso de Enron, Estados Unidos. Palabras más, palabras menos, es una compañía a un gran público inversionista, principalmente centrados en fondos de retiro, es decir, gente ya retirada que apostó y que metió la lana a una bolsa de valores y él apostó a Enron y esa empresa quebró. Imagínense qué pasó con todas estas personas retiradas. Entonces, el gobierno de Estados Unidos entró de manera muy fuerte y la definición de SOX es el apellido de dos políticos, uno es Sarbanes y otro es Oxley, Paul Sarbanes y Michael Oxley. Entonces ellos se unen y crean una ley que minimiza este tipo de transacciones. Aquí está la historia, ¿no? Está en inglés, pero bueno, se crea toma fuerza a inicios de los 2000, ¿no? Le damos muy pequeña la letra aquí, pero vamos a irnos más rápido. Incidencia con tipo de fraude, malversación de activos es la más socorrida, la más recurrente. De ahí le sigue fraudes relacionados con compras, fraudes con ventas, información financiera falsa, fraude relacionado con marcas y fraudes cibernéticos. Veamos más que sigue. Causas más comunes: faltas de control, ausencias de políticas claras, debilidades en culturas, fallas en la comunicación, venganza de los trabajadores hacia la empresa. Sí, es otra de las estadísticas que nos marcan en la encuesta. Presión por alcanzar metas, ya lo decíamos hace algunos minutos. Oye, para alcanzar si llegas a las ventas de 100 millones, te vas a ganar un bono del 10% de tu sueldo, ¿no? Entonces, eso es, en términos generales, es un indicador que presiona a los ejecutivos o a los beneficiarios a malversar este tipo de información. Tiempo en que se detectan los fraudes, es decir, 4 de cada 10, se detectan dentro de los primeros 6 meses que se cometen, 2 de cada 10 después de un año, y así un año y medio el 20%, 2 de cada 10 también, 12% después de 2 años y 6% mayor de 6 años, mayor de 2 años, perdón, puede ser 3, 4, 5, 6. ¿Cómo se detectó el fraude? Denuncias de empleados, se detecta vía denuncias anónimas,
En inglés creo que o soplones, se le conoce término, denuncias de clientes, denuncias de proveedores, auditorías internas, seguridad corporativa. Accidentalmente, fíjense que accidentalmente es, oye, pues fíjate que la regué y bueno, a través de un accidente que ocurrió, de una información no tan clara, pues fue como se detectó este tipo de, ¿no? Mecanismos de prevención de fraudes más utilizados: auditorías periódicas, identificación de áreas de riesgo, establecimiento de códigos de ética y de conducta, implementación de una línea de denuncia anónima, línea de ética, políticas de contratación de personal, es decir, desde que se va a incorporar el empleado a la compañía, a hoy en día ya es muy usual una diligencia, o en inglés el due diligence, sin una investigación profunda para ciertos puestos clave, y es otro de los mecanismos más utilizados en cuestión de prevención. Capacitación en materia de ética en los negocios, otro de los mecanismos utilizados. Tipo de fraude por perpetrador de ilícito, proveedor. Si se fijan, 37% son empleados, es decir, casi 4 de cada 10 se comete por empleado. Fraudes externos, fraudes internos representan 8 de cada 10, es decir, 8 de cada 10 acciones ilícitas son cometidas por personal interno, ¿no? Factores de riesgo, alertas y señales de aviso de fraude. Luces rojas, es decir, red flags, cuando tenemos estos indicadores es señal de que pudiera haber un indicio de una malversación en la información financiera de la entidad. Que tenemos patrimonio, nivel de gastos no acordes con los ingresos de cada empleado. Perdón, vamos. ¿Sí? Muy bien. Estilo de vida ostentosa de los empleados. Cuando el empleado ya gana 10, 15, 20 mil pesos y llega con un Ferrari, bueno, pues ya no hace sentido, ¿no? Permanencia en la organización en horarios no habituales. Estadísticamente hay una norma en Estados Unidos que te dicta los principales indicadores de fraude. Y uno de esos indicadores te dice, oye, se dan en materia financiera, se dan en horarios de trabajo fuera del horario normal, perdón, en horas distintas al horario normal de trabajo, es decir, 10, 11, si el empleado sale a las 5 de la tarde, este tipo de registros contables o de acciones se dan fuera del horario laboral. Ese es un tema. Otra de las acciones termina en 999, es otro de los indicadores que estadísticamente nos manifiesta esta norma norteamericana. Oye, normalmente hay un límite para autorización de gastos, es decir, yo te autorizo un gasto, una adquisición de un activo por 100 mil pesos, pero fíjate que me voy a autorizar una de 99,999, ¿no? Entonces, esa característica dentro del mundo del forense o forensic que regula este tipo de operaciones se cataloga como una operación que te puede indicar un hallazgo de fraude, ¿no? Quejas y sentimientos de revancha contra la organización. Si, oye, Javier me corrió, Javier me pisó, me puso en mal con mi jefe, entonces yo me voy a vengar, voy a distorsionar o a hacer acciones ilícitas, ¿no? Presiones inusuales o injustificadas hacia el personal de parte de niveles superiores. No disfrutar de vacaciones anuales o días de asueto es otra de las luces rojas. Vicios y o enfermedades, ¿sí? Tenemos casos, hemos encontrado casos verídicos y reales donde tenemos a un CFO que es adicto a los casinos, ¿no? Adicto a algún vicio, y eso es un indicativo de que tarde o temprano puede cometer una acción ilícita, ¿no? De ahí donde se origina el famoso due diligence, ¿no? O en español es una investigación, más o menos sería una investigación profunda a la persona antes de que se incorpore a las actividades laborales, ¿no?
Niveles de estrés inusuales o injustificados puede ser otra de las causas. Algunos ejemplos, garantías, incentivos. Vamos a partir en 3 secciones, algunos ejemplos reales. Incentivos y presiones, oportunidades y acciones y o racionalización. Vamos a mencionar algunos nada más. Incentivos, metas agresivas de ventas o utilidades, ya lo habíamos platicado un poquito. Flujos de efectivo negativos recurrentes es otro de los casos, decir, oye, cuando mi efectivo de la operación, es decir, mis ventas, mis pagos a proveedores me resulta negativo, que quiere decir, oye, ocupo más lana de la que me entra para proseguir con mi operación normalita, es un indicativo, ¿no? Uso excesivo, uso excesivo de intermediarios, estimaciones que requieren un alto nivel de juicio, estructuras corporativas complejas, actitudes y racionalización, falta de comunicación de valores éticos, presupuestos agresivos, omitir la corrección de debilidades de control, baja moral entre los miembros de la gerencia, entre otros, ¿no? 5 minutos. Le damos, Norma, por favor. Algunos ejemplos para administrar los riesgos, evaluaciones, códigos de ética, los due diligence ya los habíamos platicado, protocolos de investigación, protocolos de aplicación de medidas disciplinarias, protocolos de revelación, algún protocolo de remediación, es decir, cuando se da este tipo de acciones, debe de haber una estrategia para dar a conocer el tratamiento que se le debe dar por la compañía a estas acciones, desde cómo revelarlo a los demás empleados hasta cómo atacarlo y cómo remediarlo. Mayores retos, prevención, respuesta, dirección, en cuanto a la estrategia para la administración del riesgo. Next, Norma, por favor. Otro más, ¿no? Investigación, ¿cuáles son los pasos? ¿Cuáles son las estrategias? Paso número 1, evaluación de sospechas. Paso número 2, plan de trabajo. Paso número 3, la ejecución del plan que se tiene para identificar o para atacar este tema en particular. Y paso número 4, reporte de resultados. Esos serían los pasos idóneos a seguir. Next, siguiente, Norma. Indicadores de fraude o foco rojo, ya faltan 2 o 3 slides. Moral bajo, resentimiento, incongruencias en el estándar de vida, ya lo hemos visto. No toman vacaciones, bueno, se repite con la anterior, ¿no? Le damos, Norma, por favor. En compras, es un departamento que normalmente es afectado de manera continua por este tipo de transacciones financieras y que originan acciones ilícitas. Circuito de compras, proveedores de reciente creación o infraestructura, incongruencias con el producto o servicio que se proporciona. Nos hemos encontrado familiares, el 95%, les platico, el 95% de los clientes que yo atiendo más son compañías transnacionales, en teoría grandes en Bajío, básicamente dedicadas a la industria automotriz, y hemos encontrado casos que el contador general tiene como proveedor a su esposa en el departamento de scrap, de desecho. Entonces hay temas muy relevantes, la relación de familiares de la administración con proveedores es un indicativo muy serio, y sobre todo en compras. Excesivos gastos en compra de servicios. Servicios es una actividad altamente vulnerable a este tipo de acciones, ¿no? Perfiles, vamos allá por último, ¿qué dicen las estadísticas? No se ve muy claro, pero en esta gráfica dice muy decentes el 20% es con el 60% de los empleados se comporta éticamente o deshonestamente en función a las condiciones imperantes de la empresa, siempre honesta, es decir, entre deshonestidad y depende de las circunstancias para donde me muevo, ¿no? Next. Hay 2 tipos de defraudadores financieros, el circunstancial y el depredador, depende de las circunstancias. Hay unos muy agresivos, otros no tanto. Le damos… ¿Qué perfil tienen este tipo de defraudadores? Pues mira, en unos casos extrovertidos, en otros casos amigables, muy respetables, identificados como intelectuales, empresarios prestigiosos,
¿sí? No es que si suman las 5 o las 6, ya aparecemos a las encuestas del partido político, ¿verdad? Si sumamos las 6 no llegamos al 100%, ¿no? Es el total de respuestas y por niveles, ¿no? Por eso en algunos casos no checa el 100%, ¿no? Se entrevistó a directores, a gerentes y CFOs, ¿no? Jefes de finanza, perdón. Next, Norma. Datos relevantes del defraudador, perdón, menos de 25 años, el 37%, arriba es por edades, ¿sí? El azul claro es de 31 a 40 años, en la parte de abajo es niveles bachillerato y nivel carrera técnica, los más fuertes, ¿no? Next. Siguiente. Perfil del fraude también, el siguiente, por favor. Esta es la tendencia, fíjense, de la estadística, de la encuesta del 2007 al 2017. ¿Cómo actúa? ¿Actuó solo o actuó con compañía? Si se fijan, la tendencia era individual y al 2017 le da la vuelta a que sea en conjunto, ¿no? La tendencia es que se alinee con alguien más de la empresa para cometer estas actividades ilícitas. Me despido, con esta me despido, dos reglas siguientes, yo creo que ya nos pasamos un poquito, Javier. Regla número 1, nunca renuncien a los sueños. Regla número 2, no se olviden de la regla número 1. Muchas gracias. Bueno, no sé si entremos a la sesión de preguntas y respuestas, que veo que nos tocó Humberto y Octavio la hora difícil, ¿verdad? La hora del mal del puerco, ¿verdad? Le dicen allá en mi rancho, ¿verdad? Pero bueno, adelante si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, ¿eh? Bien, pues creemos que es un mal mundial. Históricamente venimos de hacerlo de manera individual, hacerlo de manera colectiva. Desgraciadamente sigue abundando, sigue creciendo a nivel de dependencias. La pregunta sería, yo entro y estoy dentro de los menores de 25 años de edad. Claro. No yo, es el ejemplo de la pregunta. No, digo, depende de cuántos años años hayas nacido, Javier, ¿no? Es correcto. Si naciste de 40, igual y si entras dentro de los 25, ¿va? Bien. ¿Y qué pasa si yo soy recién egresado de la licenciatura y en el ambiente que estoy me invitan a formar de manera colectiva un fraude? ¿Cuál sería la recomendación para que aquella persona no caiga en esa tentación? Mira, el tema, Javier, es buena pregunta. Seguramente alguien en este salón va a tener esa experiencia o podría ser sujeta a esa experiencia. Yo les digo, se estarían jugando el futuro de su carrera profesional, ¿sí? Por unos cuantos pesos que se pudieran ganar. Hoy en día ya la tecnología está al alcance de todo el mundo, la circularización de malas prácticas es muy evidente, entonces la recomendación que su servidor les hace es actuar con ética, con honestidad, ¿sí? Evitar ese tipo de invitaciones, ¿sí? Pudiera ser atractivo al corto plazo, Javier, pero al mediano y largo plazo pudiera ser que jamás pudieran encontrarse. Nos hemos topado casos nosotros en la región Bajío de contadores que se dio exactamente esta circunstancia que tú dices, Javier, y han parado en la cárcel o han parado boletinados en colegios de contadores, en la industria per se, en Coparmex, en asociaciones donde dicen, oye, Carlos tuvo una mala experiencia, entonces para que se la piensen a contratar a Carlos en la siguiente, ¿no? Y este es el perfil de Carlos. Gracias, ¿verdad, Carlitos? Pero sí, es decir, podrá sonar atractivo, pero al mediano o largo plazo es prácticamente la muerte profesional, Javier. No sé si alguien más, al medio o atrás, los veo tranquilos. Javier invita a una cena a quien pregunta. Un viaje a Vallarta de esquina con cuál va Bien, si no hay ninguna otra pregunta, agradecemos la intervención del contador Marco Antonio Galindo Madrigal con este interesante tema que tiene que ver con el riesgo sobre fraudes corporativos. A continuación,
tendremos la última ponencia de este bloque. Estará a cargo del maestro Octavio Díaz Vera. Él es socio director de Consultoría Dinámica Sociedad Civil, profesor de impuestos en Ceneval, en diplomados y en la maestría por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con una amplia experiencia profesional en el área fiscal y bueno, en esta ocasión nos va a compartir el tema titulado El impacto social y fiscal en las percepciones laborales. Bienvenido, maestro. Adelante. Gracias, buenas tardes. Estamos muy contentos de estar aquí. Gracias por la invitación al profesor Javier Ramírez, a lo que es CUSEA, grandes amigos, un gran lugar aquí. Soy egresado también de esta facultad. Bueno, en nuestros tiempos era la Facultad de Contaduría Pública. Nos tocó vivir igual como ustedes están haciendo hace algunos días allá por el Parque Alcalde. Allá estaba la facultad en ese tiempo. Y nos tocó inaugurar también aquí el CUSEA en ese tiempo. Y pues contento más que nada por verlos a ustedes. Me encanta trabajar con gente joven, con gente con actitud. Ya tenemos algunos años que hemos participado aquí en la facultad, en lo que es el CUSEA. Como dijo la maestra, pues en licenciatura estuvimos bastantes años trabajando y nos encanta esto. Vamos a hablar de un tema, la ponencia que estamos abordando en este momento, dice ahí, impacto social y fiscal en las percepciones laborales. ¿A qué se refiere esto? Bueno, más que nada es un trabajo, es una ponencia en la que hacemos una pequeña investigación de estos temas. Sé que la gran mayoría está estudiando para contador público, hay otras carreras afines, y qué importante, qué valioso es el que vean todo este buffet de temas. Me encantó oír a Humberto con sus temas de tecnología de la información, lo que es data, también Marco, el fraude, son temas que ya están viviendo actualmente, pero como referencia lo escuchan en alguna materia, pero en poco tiempo, en pocos años, pues lo van a vivir. El tema de Humberto, o sea, enorme, se está viviendo en este instante en cualquier parte de nuestra vida, en nuestra vida personal, en nuestra vida social, en el trabajo, al rato su profesión. El tema de Marco, ojalá que nunca nos toque vivir, que es un tema pues bastante pesado, el vivir este tipo de situaciones a las que podríamos enfrentarnos ya cuando ejerzamos profesionalmente, ¿verdad? En la carrera. Muy bien, vamos a empezar a hablar de lo que es este impacto social y fiscal en percepciones laborales. Vamos a dar una más. ¿Por dónde arrancamos? Ya algunos se rieron, ¿verdad? Ahí está un triángulo. Los personajes de estos son los trabajadores, es el patrón, empresa o empresario. Y luego al lado izquierdo está México, el gobierno. Ahí están los tres escenarios. Son las tres figuras que tienen que ver con esto. ¿Por qué? Porque es una cuestión social, una cuestión laboral. Y en medio está el gobierno. ¿Por qué? Porque él regula las relaciones laborales y dice, le tienes que pagar una percepción, un sueldo, una contraprestación. Y yo voy a cobrarles impuestos ¿a quién? A ambos. Ahí están ellos tres, pero ¿qué ocurre? En medio de los tres personajes se encuentra quién, lo conocen, ¿verdad? Ya le pueden decir su nombre, ¿no? Ya no es el ya sabes quién. En esta figura él nos está analizando y a raíz de este triangulito él trabajó toda su campaña. Él estuvo hablando precisamente pues de los fraudes que quizás el gobierno y la corrupción, él siempre lo enfocó de esa manera. Habló de los patrones, de repente los agredía y de repente los chequeaba y decía, no, ustedes son los buenos. Y al día siguiente se pelea con el patrón. Con quien nunca se ha peleado es con el empleado. Al empleado siempre le dio la razón y dijo, tienen que ganar más. Tienes que tener mejor nivel de vida. Así fue su campaña. Vamos a la siguiente. Perdón, una antes, no. Entonces, no vi cuando la cambió, Norma, gracias. Ahí ya tiene, pues ya no es el candidato, ¿verdad? Los mismos tres personajes, pero ahí tenemos a Andrés Manuel ya contento, por fin ya se le ve una cara de satisfacción, ya tiene cierto placer, ya es presidente electo.
Y créanme que es un gran tema. ¿Qué fecha estamos el día de hoy? ¿Cuántos días faltan para que este hombre sea nuestro presidente, nuestro ejecutivo? Escasos 80 días, ¿no? Como dirían los de Televisa, faltan tantos días. Bueno, así ya estamos, ya está a punto de llegar esta persona y a ver cómo nos va como país. Vamos a ver lo que es este análisis. Vamos a iniciar por ver una investigación del INEGI en cuanto a población como somos. Vamos a abordar aparte del INEGI una parte de lo que el IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, e Infonavit nos tienen contemplado como un padrón de contribuyentes. Y vamos a ver el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, quien en este caso pues se encarga de la recaudación, de la fiscalización aquí en el país, ver cómo nos mira a nosotros, a ambos, tanto al patrón como al trabajador, ¿de acuerdo? Vamos a abordar enseguida, para entender el aspecto social y el aspecto fiscal de este fenómeno, de esta relación de la percepción laboral, cómo a cada uno de los protagonistas le ha afectado o le ha beneficiado, qué han hecho en los últimos años. Esta investigación se hizo de 4 años a la fecha, de una ley nueva que hubo de impuestos sobre la renta en el 2014. Y por último, una pequeña reflexión de lo que Andrés Manuel López Obrador, presidente electo en este momento ya, dijo en su campaña y lo que pretende hacer dentro de 80 días en adelante, ¿de acuerdo? Ese es el tema. Vamos adelante. Vamos a ver en primer lugar estadísticas. Fíjense nada más, me sorprendí yo al momento de checar en nuestro país el número de habitantes que somos. Observen, somos en este momento al segundo trimestre del 2018, o sea, hace apenas 2 meses escasos, somos 124 millones y medio de habitantes, señores. Está fresca la noticia. O sea, somos un país grande, bastantes habitantes tenemos. Es el 100% de la población. De estos, el INEGI nos da un dato estadístico de que, oye, te las voy a separar entre personas menores de 15 años y mayor de 15 años, de los cuales el 75%, ¿qué creen? Somos de 15 años en adelante. De 15 y hasta el infinito, diría el tocayo. 75, 3 de cada 4 habitantes mexicanos formamos parte de esta élite. Entonces son 93 millones. Lo restamos, pues son 21 millones y medio menores de 15 años. Para analizar lo laboral, entonces tenemos que distinguir los que somos posibles personas que estamos económicamente activos. De estos 93 millones, lo divide el INEGI, un 40% en población no económicamente activa. Son aquellos que no están participando en las labores, ¿sí?, de producir bienes, de dar servicios, de trabajar aquí en el país. El 40% no aporta eso. Y hay un 60% de los que sí es la población económicamente activa, los que podemos trabajar, queremos trabajar, estamos trabajando y algunos no tenemos trabajo. El 60%. ¿De cuánto estamos hablando? De 55 millones de personas. De 124 millones y medio, ya 55 millones de personas somos las que podemos decir estamos trabajando por el país de alguna manera, como económicamente nos analiza el INEGI. De estos 55 millones, el INEGI reconoce que el 3%, escaso 1.800.000 personas, 1.800.000, no trabajan, están desempleados. El 97% está laborando aquí en el país, son 53.700.000. De ahí partimos. Es un dato de población para entender cómo nos mira el gobierno, las dependencias, que en este caso tienen que ver con los sueldos, con los impuestos, con las aportaciones de seguridad social. De ahí partimos. Entonces, 53 millones son los que están en momento de estar trabajando en el país, comparado con los 124 millones y medio. El Seguro Social fue otra investigación. ¿Qué números nos da en este momento? Al 31 de agosto, señores, hace 13 días el IMSS dice, yo tengo registrados, ¿sí?, puestos de trabajo, personas que están trabajando aquí activamente, que me están cotizando 20.063.000. Lleven la cuenta, de 53 millones que sí estamos trabajando, 20 millones están afiliados al IMSS.
Entonces, casi 105 millones, pues no estamos aportando al IMSS. O no trabajamos, o no nos gusta trabajar, ¿verdad? O no nos tienen afiliados al Seguro Social también. Veamos realidades. De estos 20 millones de derechohabientes, de asegurados, dice algo interesante en el IMSS. El 75% dice, los dio de alta el patrón de un salario mínimo a 5 UMAS. La UMA anda cercanita al salario mínimo, andan en 80 pesos y el mínimo anda en 88 pesos. Entonces, un salario mínimo mensual anda cerca de 2,500 pesos. ¿Sí? La UMA en 2,400. Bueno, estamos hablando de un peso a 12,000 pesos, el 75% de esos 20 millones que están en el IMSS. O sea, 15 millones de personas en el país ganan de 1 a 12,000 pesos. Luego el 16%. Son cerca de 3,200,000 trabajadores, ganan de 12,000, que son 5 UMAS, a 24,000 pesos, más o menos, que son 10 UMAS, unidad de medida de actualización. Y por último, el 9%, 1,800,000 trabajadores ganan más de 24,000 pesos. O sea, ya ubíquense como dependencia, son ustedes el IMSS, y el IMSS dice, ¿sabes qué? De los 124,5 millones, nada más 20 millones les cobro. A 20 millones les cobro nada más. Y de esos 20 millones, observen, 3/4 partes me pagan de 1 a 4 salarios mínimos, de 1 a 5. O sea, es muy pobre el salario base de cotización que están ante el IMSS todos los trabajadores del país. Muy pobre, es muy poca el número de personas que están afiliados y que están cotizando con salarios altos. Vamos a dar una más. Hablando del IMSS, se estilan aquí 2 tipos de pensiones. Hay que pensar en nuestro futuro, muy cercano para algunos, muy lejano para ustedes, ¿verdad? Hay una ley de 1973 que así se llama el régimen de pensión 73. Esa es de quienes entraron por primera vez a trabajar en una empresa y que les dieron el IMSS, que les dieron el número de seguridad social, antes del 1 de julio del 97. Yo entré a trabajar en el 85. Entonces, formo parte de esa generación, de ese régimen del 73. En ese tiempo, y los que estuvimos hasta el 30 de junio del 97 afiliados, con 500 semanas, señores, con menos de 10 años trabajando, yo ya tengo derecho a una pensión. Oye, ¿y cómo me pagan esa pensión? Bueno, toman como promedio los últimos 5 años tu sueldo. Te sacan un promedio y sobre ese te van a pagar la pensión. ¿Cuánto? Toda la vida, señores. ¿Desde qué edad? Dice la ley del IMSS que desde los 60 años ya estamos con posibilidad de pensionarnos con cesantía en edad avanzada. De los 60 a los 65 puedo retirarme con el 75%, 80 a los 61 y así nos vamos hasta llegar a los 65 años. Tengo derecho a recibir el 100% de esa pensión. Esta es la ley antigua, la ley del 73. Que me atrevo a decir el 98% de los que están aquí no van a aspirar a ella, quizás. Perdón, pero no entraron a trabajar ustedes en el 97, ¿verdad? La mayoría. Bueno, la siguiente, ustedes son de la pensión por régimen 97. Al día siguiente, el 30 de junio del 97, ya ustedes, si entraron a trabajar de ahí hasta el día de hoy, forman parte de este tipo de pensión. ¿En qué cambia? El número de semanas cotizadas. Tienen que trabajar, Nora, 10 años, que son 500 semanas. Nora, son 1,250 semanas, cerca de 25 años para tener derecho a una pensión. Se fue un 150% más de tiempo que van a cotizar ustedes. ¿Por qué? Pues porque en el mundo la seguridad social ya es insuficiente. Entonces no pueden algunas personas pagar la pensión de los que ya llegaron a esa edad. Los tienen que limitarla. Entonces, esta nueva ley, esta nueva pensión, no es propia de México. En todos los países existe con diferentes acepciones. Aquí, ¿qué tenemos nosotros? Hay un menú pequeñito de 3 opciones, de 3 modalidades. La primera es la renta vitalicia. Aquí dice que ustedes pueden optar por ella, que es cuando la pensión la paga una aseguradora de por vida. La segunda es el retiro programado.
Y aquí la pensión, ¿quién la paga? Es una Afore, ya no es una aseguradora. Y la tercera es la pensión mínima garantizada, que es el gobierno. ¿En qué varían cada una de ellas? Bueno, la del gobierno es la más desfavorable porque es un mínimo, lo que van a ganar toda su vida. Entonces, es muy importante la pensión en México, bueno, en cualquier país. ¿Por qué? Pues ustedes tienen el ejemplo aquí del norteamericano que viene a sentarse aquí a Chapala, a Jijic, pensionados, y no reciben el mínimo, ¿verdad? No reciben 2,500 pesos. Reciben sus 40, 80, 100 mil pesos mexicanos y pues hasta novia agarran o novio agarran, jovencito, jovencita. ¿Por qué? Pues porque tiene una pensión digna. Entonces pensar en esta, en la tercera, no es viable para nosotros, no es atractivo. Veamos la segunda, el retiro programado. Esta es la que más se tiene conocimiento. Vas al IMSS a sacar tu número de seguridad y ahí te aborda el de la Afore, ¿no? Óigalo, bueno, soy de tal Afore y ya te quieren captar, te quieren vender su producto para que ahí vayan tus ahorros. ¿Qué tiene de malo esa que es la más popular? Que dice ahí, hasta donde alcance el saldo ahorrado. Cuidado. Porque si ahorraste 20,000 pesos, pues hasta ahí te van a dar nada más. Y después, pues a cuidar nietos y hacer chambitas o lo que dignamente podemos hacer, ¿no? La mejor, en mi opinión, para su tipo de pensión es la primera renta vitalicia. Ahí sí tienen que contratar un seguro de sobrevivencia, pero tienen que desde ahorita que están jóvenes y fuertes y guapos, bueno, pues aportar ahorita algo adicional para que tengan para el futuro. Eso es lo que les tocó. Seguimos. Ahora vamos con el SAT. Ya vimos al INEGI, ya vimos al Seguro Social. ¿El SAT qué nos depara? Nos dice el SAT unos datos interesantes, que tiene un padrón de contribuyentes de asalariados. Fíjense, ¿cuántos contribuyentes están dados de alta en Hacienda en el país? Hay un total de 68.4 millones de contribuyentes, de todo tipo, de sociedades, personas físicas, de los diferentes capítulos, sueldos, actividad empresarial, RIF, arrendamiento, etcétera. Son 9 capítulos de personas físicas, pero de estos 68 millones, el 60% son asalariados, fíjense. Estamos hablando de que a julio del 2018, hace mes y medio, somos 41,165,000 contribuyentes que según Hacienda cobramos sueldo en el país. 41 millones. ¿Cuántos están dados de alta en el Seguro Social? 20 millones. Bueno, no todos tenemos que estar afiliados al Seguro Social. Hay quien dice, yo soy asimilable a salarios. Hay quien dice, bueno, yo ya no trabajo, ya soy jubilado. Otro, yo estoy incapacitado. Bueno, hay 1000 cosas, pero aquí da mucho a pensar este aspecto. El aspecto fiscal y el aspecto social, que es el tema precisamente. Aquí, de dónde tengan las dependencias con estos datos, ¿a dónde va Andrés Manuel? Fue lo que él dijo, voy a sacar bastante dinero y no voy a aumentar los impuestos. Pues no, nada más es que le aprietes al cinturón y aquí hay bastante. 41 millones y 20 millones nada más están dados de alta en Hacienda. Oye, ¿cuánto recaudamos de ellos? La recaudación de los salarios en millones de pesos ya es dato no de ley de ingresos de la Federación, ya es un dato de la recaudación ya efectiva. En el 2013, cito este ejemplo porque en el 2013 hasta esa fecha hubo una ley de impuestos sobre la renta. De 2014 a la fecha, a este momento, tenemos nueva ley de impuestos sobre la renta. Hubo cambios que vamos a ver más adelante. En el 2013, el SAT recaudó de los empleados del país 404,000 millones de pesos. Al año siguiente, 2014, fueron 473,000, incrementó un 17% en un año nada más. Pero ¿qué ocurrió el año pasado? A escasos 4 años, fueron 701,000 millones de pesos los que recaudó de empleados. Entonces se incrementa en estos 4 años que tiene la nueva ley un 74%. Si fuera una empresa, un negocio, oye, pues qué rentable. Cada día tenemos más contribuyentes porque en el 2010 eran 16 millones nada más de contribuyentes. Hace 8 años. Y ahorita en 2018 somos 41 millones. Entonces como empresa, oye, pues tienes bastantes contribuyentes. Hay mucho cliente aquí a quien venderle, por decirlo.
y tengo bastante productividad. Mis ventas ya no fueron de 400,000, ya son de 700,000 millones de pesos, señores. Entonces es un gran cambio a la alza en recaudación de impuestos. El siguiente, Norma. Muy bien. ¿Cuánto cuesta tener un empleado en el país ahorita? Ser patrón, pónganse el chaleco de patrón, y es no nada más pagar tu sueldo. Oye, ¿cuánto te voy a pagar el sueldo? Pues que 20,000, que 10,000 pesos. ¿Eso me va a costar tenerte aquí? No, espérame, ese es mi sueldo. Aparte hay que pagar impuestos, hay que pagar contribuciones como aportaciones de seguridad social. Entonces aquí tengo un ejemplo de alguien que tiene el mínimo, que es 88 pesos. Integrado mensual son 2,800 pesos. ¿Cuánto creen que le cuesta a alguien que tiene con el mínimo como patrón a ese trabajador? Le cuesta 1,065 pesos al mes. Ahí estoy hablando de IMSS, Afore, Infonavit e impuestos sobre nóminas. ¿Qué porcentaje guarda esos 1,065 pesos de los 2,800 que es su sueldo ya integrado? Es el 37, casi el 38%, señores. De cada peso que pago, me cuesta 38 centavos más estar bien en la ley, darlo de alta en el IMSS, que tenga Afore, Infonavit y que pague yo en el Estado el impuesto sobre nóminas. Este es un ejemplo cuando la empresa tiene una prima de riesgo de trabajo lo más bajo, que es el medio punto. Si nos vamos a la clase 5, que es la prima 7.58, me cuesta el 45%, señores, tener un empleado en México. Cambia todo. ¿Por qué? Porque esto es lo más caro que hay en porcentajes. No hay que ser alarmistas tampoco. Mientras más sueldo percibe una persona, el porcentaje disminuye. Tengo aquí el ejemplo de alguien con 2 salarios mínimos, 171 pesos, que más adelante vamos a ver por qué 171. Es que es una cantidad que Andrés Manuel dijo que ese va a ser el mínimo cuando él termine su sexenio. Mínimo esa cantidad. La quiere duplicar de 80 y tantos a 171 pesos. Es lo que él pretende más la inflación. Ok, entonces tengo este ejemplo de alguien que gana el doble, que es lo que pretende Andrés Manuel, que ganen de mínimo ya los empleados. Son 5,433 al mes lo que ganaría esta persona. Lo damos de alta en el IMSS. ¿Cuánto nos cuesta? Nos cuesta 1,584 pesos en vez de 1,065 con un mínimo, o 1,977 en el caso de que sea una clase alta. ¿Cuánto cuesta aquí? El 29 y el 36. Bueno, lo más económico el 29%, lo más caro el 38%. Eso nos cuesta tener a un empleado en orden. Del 29 al 38%, grábenlo. Una más. Ahora sí vamos a hablar de los fenómenos. Todo esto fue estadístico, fueron datos para conocer cuántos habitantes, cuántos contribuyentes existimos, cuántos están afiliados al Seguro Social y cuánto cuesta tener un empleado, ¿de acuerdo? Vamos a ver, hace 4 años, ¿qué ocurrió? Peña Nieto, Enrique Peña Nieto, nuestro presidente, hizo una reforma modificando una ley de impuestos sobre la renta. Ya existía desde luego, toda la vida ha existido pues, pero en el 2014 arrancó una. En cuanto a este tema, hay 3 aspectos que influyeron en la recaudación que vimos ahorita, que fue a la alza. La primera es, se incrementó la tasa marginal en la tarifa de impuesto con que calculamos los salarios. La anterior tarifa, ustedes ven la ley del 2013 hacia atrás, lo máximo que traía la tarifa era el 30% de tasa marginal. Bueno, esta llegó al 32, al 34 y al 35, y es la que está vigente en este momento. Entonces, de un día a otro, que ya iniciamos el 2014, los impuestos costaron más caros. Lo abrieron del 30 al 35%. Hay fenómenos, en algunos más, en algunos menos, pero al final de cuentas Hacienda casi duplicó su recaudación de impuestos sobre la renta. Segundo punto, dijo, ¿sabes qué? Pues vengo muy dolido porque en mi campaña que hizo Peña Nieto, dice, yo dije que iba a quitar 2 impuestos que quizás no los ubican ustedes, pero dañaron también bastante. Uno era el impuesto al depósito en efectivo, el IDE, y otro el IETU, impuesto empresarial a la tasa única. Hicieron pagar mucho impuesto a los contribuyentes. Entonces dijo, los voy a quitar, así como Andrés Manuel ahorita dice, prometo algunas cosas. Así él prometió hace 6 años, Peña Nieto. Entonces dijo, iba a quitar al IETU y al IDE, y los quitó. Y sí, como que descansamos, pero modificó una cuestión que tiene que ver con los no deducibles. Dice, ¿sabes qué?
Lo que tú le pagues al trabajador por sus sueldos, cualquier percepción que no pague impuestos sobre la renta porque lo tiene exento el trabajador, va a ser no deducible para ti. Y te va a costar de un 47 a un 53% de esa cantidad. Por el 30% de ISR, si fuera una persona moral, el costo que se le vino ya al patrón es de que iba a ser de un 14 a un 17% más de impuestos sobre la renta por tener empleados que no es culpa del patrón que estén exentos en la ley del ISR. De un día para otro se volvieron algo molesto, algo le incomodó al patrón porque le va a costar más impuestos sobre la renta tener empleados. Dijo, oye, pues como que ya no me agarran tanto los empleados. Me molesta que me cuesten más, aparte de lo que ya me costaron del 29 al 38%. Hoy me están generando un no deducible porque una ley dice, esto no es deducible. Oye, ¿por qué es legal? Los tengo en el IMSS, todos los requisitos. Pues no. Y ese cambio afectó también. El tercero que afecta también las percepciones laborales es que existe un artículo que a las personas físicas les permite deducir de manera personal algunos gastos, las deducciones personales, que son gastos médicos, dentales, hospitalarios, funerarios, donativos, etcétera. Bueno, hasta la ley del 2013 estaba todo muy padre, pero hubo entre ellas dos cambios importantes. Dice, ¿sabes qué? Ya las deducciones personales no vas a meter lo que tú quieras, porque había quien declaraba 100,000 pesos de ingresos y metía deducciones personales 80,000. Oye, espérame, pues entonces ¿con qué comiste? O metían más de los 100,000 pesos y pedían devolución de impuesto, que era correcto. Entonces las limitaron ya ahora a 5 salarios mínimos, que son cerca de 140,000 pesos, ¿sí? O el 15% de sus ingresos. Entonces ya dio un fenómeno que en algunos desmotivó. Ya no puedo meter todas mis deducciones personales porque ya me las limitaron. Ese fue los 3 puntos que trajo esa nueva ley. ¿Qué impacto social tuvo? Bueno, aquí tenemos en primer lugar pérdida de beneficios que impactan la calidad de vida de los trabajadores. De repente los patrones dijeron, ¿sabes qué? Pues ya no va a haber fondo de ahorro. Ya no te voy a prestar porque te doy fondo de ahorro, te doy gastos médicos, te pago las incapacidades que no te da el IMSS al 100%. Eran prestaciones de previsión social, pues ya no las vas a tener. Ups. Pues ya empezó a sentir que ya no era tan chiqueado, tan querido, porque aquel dijo, pues lo que te dé con ese nombre me va a dañar. ¿Qué más ocurrió como impacto social? Se incrementó la demanda de servicios de seguridad social. Al quitarme algunos beneficios que tenía yo, como seguro de gastos médicos, seguros de vida, etcétera, ¿qué hice yo? Pues ya fui al IMSS, nunca había ido. Y fui, pues me atendieron muy bien, estoy bien contento. No me tardaron nada. Me tuvieron todas las medicinas. Me dieron la cita para los estudios para el lunes siguiente. Y mi cirugía va a estar el martes. ¿Del año qué? De un año muy retirado, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Se mermó la economía familiar, principalmente en la clase media. ¿A qué me refiero? Que quienes ganaban más o menos bien, arriba de los 5 UMAS o más, de un día para otro ganaron menos dinero porque les costó más impuesto. Ese es un impacto social. ¿Qué más ocurrió? Por parte del patrón reestructuró la fuerza laboral. Dijo, ¿sabes qué? Te voy a eliminar, ¿sí?, algunas cuestiones por fuentes de empleo. Entonces mejor voy a seleccionar, si eran 20 empleados, hoy con 18 la voy a hacer. Voy a elegir los mejores y voy a generar quizás pues algún desempleo, pero me quedo con lo mejor. Entonces me reestructuré. Luego ya no tuve tanto aliciente para apoyar o influir cosas como el ahorro, el retiro. O sea, dice, no, ya eso no me interesa, mejor les doy dinero que ellos les sirva en este momento y que estén más motivados. Vamos a ver, otra más. ¿Qué impacto fiscal hubo con esta nueva ley? Se incrementó primero la tasa efectiva del pago de impuesto a la renta para la empresa. ¿Por qué? Porque esa parte no deducibles, ese 47%, a mí me costó el ISR. Y el empleado también, porque la tarifa del impuesto que resulte, se lo retenemos y lo paga él, aunque nosotros somos los que hacemos la retención y luego la erogamos. ¿Qué
¿Qué más ocurrió como impacto fiscal? Se desincentivó, el otorgamiento de planes de previsión social. Ya no me interesó darles por ahí dinero, porque antes le andaba buscando ver de qué manera me costaba menos impuesto y que recibiera más el trabajador. Pues ya no es motivante. Me desincentivaron esto. Enseguida se incrementó el ISR anual. Eso fue el otro impacto, que ya el empleado cuando hizo su anual, al limitarle las deducciones personales, ya le salió más impuesto a pagar o menos cantidad de ISR a favor para pedir devolución. Ese impacto tuvo. Vamos a ver. ¿Qué se agrega como segundo tema? Uno es la ley nueva, otro es el esquema de tercerización, señores. No es nada nuevo, ni empezó en ese momento, pero como que se recrudeció. Sabíamos de las outsourcing, de las empresas que son intermediarios laborales, que nos apoyan, ¿sí? Para disminuir costos. Dicen, oye, ¿sabes qué? Yo me encargo del personal, yo les pago la nómina, yo les disperso el dinero, yo me encargo de todo lo administrativo, todo lo laboral, hasta atender demandas laborales, para que tú te dediques a lo que eres, a vender, a producir, a dar servicios. Y es bueno el esquema, no es malo, no es para satanizarlo. Pero ¿qué ocurrió? Que esa forma de negocios, algunas empresas la utilizaron con algunas figuras fiscales, que le llaman estrategia, pues es defraudación, para evitar el pago de impuestos y las aportaciones de seguridad social. Que le decían, ¿sabes qué? ¿Cuánto gastas en IMSS, Afore, Infonavit? Pues tanto. Oye, no, ¿cómo es posible? ¿Por qué pagas tanto? No, vente aquí. ¿Cuánto gana el empleado? Pues que 10 salarios mínimos. No, con un salario mínimo, 2 salarios mínimos lo doy de alta. Y te vas a ahorrar mucho dinero. Te voy a evitar el pago de reparto de utilidades. Ya yo soy el patrón. ¿Sí? Vas a pagar menos contribuciones, menos IMSS, menos Afore, menos Infonavit, menos nóminas. Y te vamos a ahorrar, vas a tener mejores costos y va a haber más utilidad en tu empresa sin tener que dar reparto de utilidades. Y a veces eso es en lo que convencieron a la empresa. Y al empleado, ¿cómo le llegaron? Oye, vente aquí a esta empresa. Ya no es aquel tu patrón, aunque aquí vas a estar en la empresa, pero ¿qué va a ocurrir? ¿Sabes qué? Vas a ganar más dinero. ¿Cómo? Es que ahorita, ¿cuánto recibes? Por recibo 17,000 pesos. No, vas a recibir 20,000 pesos. Ah, caray. Y sí. Y de repente, pues se dio el fenómeno de que cayeron algunas empresas en estos vicios de tomar este tipo de esquemas de tercerización. ¿Sí? ¿Y qué ocurrió? ¿Qué impacto hubo en las dependencias? En primer lugar, lo que es gobierno, IMSS, Afore, Infonavit, el SAT, dejaron de percibir dinero. No les cayó lo mismo por este concepto y se molestaron y están actuando y han actuado contra este tipo de empresas. ¿Por qué? Porque pues en realidad se sabe que ese no es el sueldo del trabajador y coincidentemente les llega de otra forma las cantidades que les hace falta para complementar el sueldo, que es el real. El impacto social de este esquema de tercerización es que para las empresas hubo una mayor carga administrativa, porque a raíz de todo esto, pues no tuvimos, ¿sí?, ya la oportunidad de elegir. En este momento, ¿qué ha pasado? Bueno, pues tenemos de dos tipos. Hay empresas que tienen esa tercerización y aparte tienen algunos trabajadores, ¿sí?, como empleados. Entonces no se puede del todo decir me fue mejor. Ha habido mayor rotación de personal, una baja en la productividad, etcétera. Vamos a ver más adelante. El impacto fiscal, el SAT y Secretaría de Finanzas, ¿sí?, han ejecutado acciones creándoles más carga. Me vas a recaudar mucha información para poder yo decir si es transparente lo que estás haciendo o no. Ya el Estado ya me obliga a que recaude el impuesto de nóminas a este tipo de empresas. El IMSS adicionó también bastante información y obligaciones para los patrones y hasta la Ley Federal del Trabajo ya contempla muchos cambios que tienen que ver con este tipo de empresas. Ha habido convenios entre el IMSS y la Secretaría del Trabajo, otro más. Un convenio más hubo entre el IMSS y el SAT, tratando de comunicarse las bases de datos para decirle, mira, yo tengo esta base de datos, aquí tengo 41 millones de empleados, tú tienes 20, ponte listo, ponte a trabajar, ahí de donde saca el beneficio. Ok, por último tenemos a Andrés Manuel. Su proyecto, él detectó que el problema de México, entre otros, era
las empresas que atentan contra la inscripción o el subregistro de los trabajadores, o sea, que no los dan de alta en el IMSS o que le tienen con un registro menor al que realmente percibe el trabajador. Nada más. Él pensó en implementar 3 vías. En primer lugar dijo, voy a aumentar el número de inspectores. Hay 1,000, señores, hay 1,000 en el país, quiere aumentar a 1,500. A él le dieron el dato de que había 15 millones de trabajadores y dijo, bueno, para llegar a 1,500 dejo un inspector por cada 10,000 empleados en el país. Y así va a llegar a tener un inspector por cada 10,000. Pero no fue de esa manera. Son 20 millones los que están y son 41 millones los que ante el SAT están dados de alta. Él dice que va a implementar nuevas tecnologías para el cumplimiento de la ley, que las tienen las dependencias, hay muy buenas tecnologías. Y la otra es atender las problemáticas de coordinación entre el IMSS y el SAT. Dice, es que entre ustedes no se llevan bien, no se comunican debidamente y no están recaudando. Dice, no ocupo ni aumentar impuestos ni crear nuevos impuestos. No, nada más aprieto lo que ya hay. ¿Por qué? Porque sé dónde está la carnita. El mínimo, por último. El salario mínimo en el 2015 fue de 70 pesos con 10, 73 pesos con 4 en el 2016, 80 pesos el año pasado y ahorita es de 88 pesos. Se ha incrementado el mínimo solamente con un aumento similar a la inflación y un poquito más. ¿Qué pretende hacer él? Es la siguiente. Él pretende en los siguientes 6 años incrementar al siguiente año a 102 pesos, luego a 115, 129, 143, 157 y 171 es el sueldo que él pretende que tenga como mínimo todos los trabajadores en el país. Más la inflación. Yo saqué la inflación de los últimos 10 años, me da en promedio 4.22% anual. Sería su sueldo de 106 a 208 pesos en este lapso de 6 años que va a estar Andrés Manuel. Entonces, es una cantidad importante de incremento. Les hago la reflexión. ¿Se acuerdan del costo por tener un trabajador? Agréguenle ya ahora no a 88 pesos, a 200 o a 100 y tantos pesos que les va a costar pagar el IMSS de todos ellos. ¿A qué se va a traducir? Dice, el trabajador del impacto social tendrá un salario base de cotización superior al actual. Ok, su iniciativa de Andrés Manuel va a traer beneficios al empleado porque va a cotizar como debe de ser, con su sueldo real. Va a tener más beneficios, va a estar más preparado para la pensión porque su ahorro va a ser mayor para cuando llegue la edad de la pensión. Pero ¿qué va a ocurrir con el patrón? Bueno, él va a repercutir ese incremento de pago de IMSS, Afore, Infonavit con mayores cantidades en el precio final de sus bienes o servicios. Oye, pues si me vas a costar más caro, voy a aumentar el valor de mis productos que elaboro o de mis servicios que doy. Aquí lo que no sé, dice, se desconoce si el trabajador recibirá mejores servicios o beneficios respecto de los actuales tanto en el IMSS como en el Infonavit. Esa es la incógnita, porque el empleado va a estar cotizando más con esos inspectores que va a agregar Andrés Manuel, ¿sí? No sabemos si se va a traducir en beneficios para el trabajador. El impacto fiscal, por último, habrá mayor recaudación de contribuciones, desde luego, el SAT va a percibir más impuestos sobre la renta por sueldos, porque va a haber más alto el sueldo. El IMSS, el Afore y el Infonavit van a recaudar mayores aportaciones de seguridad social. El empleo va a costar más impuestos sobre la renta y va a aportar mayor cuota de seguro social. Y por último, el patrón tendrá que erogar mayores importes por contribuciones de seguridad social. Todo esto fue un análisis de lo que ha ocurrido, del panorama actual y quién sabe qué venga, señores. Esperemos que los cambios que él propuso, que él prometió, si sean reales, que sí saque la corrupción, que sí haga que el empleado reciba mayores prestaciones y reciba sus beneficios en las dependencias, porque el patrón lo va a repercutir en los precios, ¿de acuerdo? Entonces, ojalá que nos traiga un beneficio, ojalá que les toque vivirlo a ustedes ya como profesionistas, en el que ya vean una empresa, un empresario, un trabajador con estos beneficios. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos la participación del maestro Octavio Díaz Vera y este análisis tan interesante que hizo respecto al impacto fiscal y social que tienen las percepciones de los trabajadores en México. Me voy a permitir invitar
al doctor Javier Ramírez Chávez, él es el jefe del Departamento de Auditoría, para que haga entrega de las constancias de participación a nuestros ponentes el día de hoy. Bien, pues una pequeña reflexión, una felicitación a los 3 ponentes. La verdad que agradece la universidad, agradecemos la amistad que tenemos hoy con Humberto, ojalá y que no sea la primera última vez. Y lo interesante de todo esto, no hay un pago para cada uno de ellos, vienen de su lugar de residencia. Marco viene ahorita, como lo mencionó, de Aguascalientes, y procuraré hacer, en la medida que yo pueda, una ensalada de las 3 ponencias. Lo interesante, estuvimos en una empresa y tenía una defraudación de 3,000 millones de pesos. Eso fue lo que estadísticamente, de acuerdo a la información, se pudo detectar. Simplemente para leer la cifra, para no nos equivocar en leer la cifra, la verdad que suele costar trabajo porque no es común verla. Imagínense 3,000 millones de pesos en la bolsa. Como dicen por ahí, tientan al más duro de no caer en la corrupción. Sí, ¿verdad, maestro? Bien. Hoy en día, con la información de data, ¿qué harían con esos 3,000 millones de pesos? No pueden, o sea, no pueden ocultarlos. Hay 3 cosas que en esta vida que en la cara no se pueden ocultar. No lo voy a decir tal cual, Octavio, pero una de ellas es el dinero. Traer dinero demuestra en la cara la vestimenta, la opulencia, el gasto, exageración. Lo otro es lo enamorado, que en ocasiones lo inician con la palabra CU y no es centro universitario. Y una tercera es lo no apto, que suelen empezar con la palabra P. Solo que no se puede ocultar y hay quienes se afanan en demostrarlo, el último. Desafortunadamente, hay la tentación y me provocan a poder hacer esta situación y desafortunadamente caigo en ese. Entonces, ya hay un auditor que va a poder defraudar, va a poder detectar este fraude. No que el auditor lo vaya a hacer, Marco, no, en lo absoluto. Bien, y en lo que se refiere a los trabajadores, en ocasiones decimos que lo que yo gano no es lo suficiente. Y hay una persona que puede estar feliz, no digo que todos, con 5,000 pesos al mes, pero se siente feliz. Y puede haber una persona que gane 50,000 pesos al mes y se siente infeliz. El dinero no es la felicidad, sí es importante, pero lo más importante es no le dejemos la carga al nuevo presidente electo. Nuestro es una campaña, pero la parte de ética y esa etiqueta que tenemos México como uno de los países más corruptos, nosotros somos mexicanos. Entonces, segundo del mundo, pero creo que dieron un dinero para quitarnos del primero. Sí, no, pues hasta eso habíamos ganado. Entonces, qué agradable sería que vinieran gente de otro país como lo tenemos en este congreso y que tuviéramos la fortuna y se están llevando una muy buena imagen de todos ustedes, de este centro universitario, de esta zona metropolitana, y ojalá que esa imagen también sea un buen trato, una buena educación, una buena ética. Les agradezco, me gustaría verlos dentro de un poco tiempo a ustedes en ese lugar. Y no me gustaría ver a nadie en una publicación como lo dijo Marco, o como data en la información que aparece. O andar buscando un salario y andar disfrazando con 3 trabajadores el salario para efecto de no pagar impuestos. Entonces, reflexionenlo, ojalá hagamos un país entre todos y una felicitación, un aplauso por favor a los ponentes. Entregamos la constancia al actuario Mario Humberto. Al contador público certificado Marco Antonio. Y al maestro Octavio. Agradecemos profundamente su asistencia y participación en este bloque de conferencias. Muchas gracias, buenas tardes y los invitamos a seguir participando.